Señor Dios nuestro, gracias Padre bendito por ser quien eres, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque a pesar de que no la merecemos, Señor, tú permaneces fiel aún cuando nosotros no lo seamos, Señor. Damos gracias, Padre bendito, por tu Hijo Jesucristo, por su obra completa, Señor, final, terminada en la cruz del Calvario. Por eso podemos, Señor, no obstante, Señor, nuestras debilidades, presentarnos delante de ti, arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y venir a tu comunión. Gracias, Señor, por tu paciencia con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el favor de la fe, de la gracia, de la misericordia y de la salvación, que sabemos que no merecemos, Señor, y nunca mereceremos, Señor. Rogamos, Padre bendito, que tu Santo Espíritu, pues, haga uso, Señor, de mis labios y de mi mente y de mi corazón, y que yo pueda expresar, Señor, no mis palabras, ni lo que yo siento, ni lo que quiero, Señor, sino lo que exactamente tu palabra tiene para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque es tu iglesia, Señor, de la cual todos y cada uno de nosotros somos parte. Te lo rogamos, Señor. Nos ponemos delante de ti con este propósito de exaltar tu nombre mediante la exposición de tu palabra, y lo hacemos pidiéndote tu favor y tu gracia en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Me escuchan bien? Yo no me escucho mucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Vamos entonces a Mateo, capítulo 16. Nos quedamos en el capítulo 15 de Mateo la última vez, y en esta ocasión pues vamos a saltar algunos pasajes que están en el capítulo 15, el final del capítulo 15, que es cuando es la segunda ocasión en la cual el Señor pues multiplica los panes y los peces, y luego también más adelante cuando hace un énfasis muy particular sobre el hecho de que los fariseos y los saduceos quisieron tentarle pidiéndole que hiciera un milagro. Y el Señor le respondió simplemente que no tenía por qué evidenciar lo que ya era evidente. Cuando le dice, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, versículo 3 del capítulo 16. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos. Porque la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Ustedes saben cuál es esa señal, ¿verdad? La del profeta Jonás. ¿La saben? El Señor explica que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, también él, el Hijo del Hombre, estaría en la tierra, pero que al tercer día pues se resucitaría. Esa era la señal. La resurrección es la señal de la divinidad, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues vamos ahora a entrar en el versículo 13, porque este pasaje pues tiene la respuesta a una pregunta tan importante que yo le he llamado la pregunta del millón. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ¿la tienen? El versículo 13 del capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hace unos años ustedes recordarán, no tengo agua aquí, pero no importa, ya, no la traiga ya, que tengo la garganta como con la garrapela esa de la mascarilla, ¿no? Ah, es que me la habían puesto allí.
Ya me extrañaba a mí que el hermano Rudy no hubiera puesto una agüita cercana. Les decía que ustedes recordarán que hace unos años pues se puso de moda un programa que prácticamente en todos los países se repetía, que era aquel programa que decía ¿quién quiere ser millonario? Y era un programa de preguntas y respuestas, ¿lo recuerdan? Ya hoy día, pues, sobre todo en países como los nuestros, donde se habla de millones con tanta facilidad, pues como que no impresiona mucho. Pero se trataba de un programa que podía sacar a una persona pobre de la indigencia de un momento a otro si era capaz de tener la capacidad de responder a preguntas muy difíciles, preguntas muy importantes. Hay una expresión que es muy antigua, que es la expresión que se dice cuando una pregunta pues es muy importante, y esa es la pregunta del millón. Por eso he titulado el mensaje de hoy La pregunta del millón, haciendo referencia obviamente a la pregunta que el propio Señor Jesucristo hace a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo he observado que cada vez que una persona quiere tener un compás de espera porque no tiene la respuesta inmediata a alguna pregunta que se le hace, dice, bueno, realmente esa es una pregunta muy interesante o una pregunta muy importante. Y con esto lo que hace es tratar de buscar un tiempo para dar una respuesta. En este caso, el Señor le mandó una respuesta inmediata de los discípulos, pero solamente uno de ellos fue capaz de dar una respuesta precisa, concisa, a la pregunta que el Señor Jesucristo estaba dando. La pregunta es importantísima y la respuesta apropiada aún más. Es importante por el hecho de quién la formula, o sea, la formula el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está preguntando sobre Él mismo a sus discípulos qué pensaban los hombres en general de Él. Y es interesante porque luego se lo pregunta a ellos y le hace la misma pregunta, se la formula igualmente. Le dice, ¿y vosotros quiénes decís que yo soy? Cualquiera diría, bueno, parecería absurdo que se lo preguntara a sus propios discípulos, que le preguntara en cuanto a los demás, sí, pero no en cuanto a ellos mismos. Es como si le preguntáramos ahora a la iglesia acá, ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? Se supone que debemos preguntarle a la gente en la calle, pero no de ninguna manera a la iglesia, porque la iglesia debe saberlo, porque somos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hoy día, y en muchas iglesias cristianas, una especie como de adoptado, una especie de vocación judaica o judaísta, por el hecho de que muchas iglesias inclusive enarbolan banderas de Israel y mezclan mucho con el cristianismo con el judaísmo, cuando realmente, precisamente al pueblo de Israel lo que vino el Señor Jesucristo fue a sacarlo de su religión para enseñarle el camino a la vida eterna mediante su sacrificio de cruz. Pero ese error tan grande viene como consecuencia de la ignorancia que tienen en Israel en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo aún hoy día. El apóstol Pablo decía, yo quisiera ser maldito, anatema, por amor de mi pueblo, de los judíos, porque ellos tienen fe. Y dice, pero es una fe que no va de acuerdo a la revelación de Dios, no es conforme a ciencia, sino que ignorando la justicia de Dios han tratado de establecer la suya propia. ¿Cómo? A través de las obras, a través de cumplir con mandamientos. Algo muy similar a lo que parece hoy día dentro del cristianismo con algunas denominaciones o algunas iglesias, las cuales realmente tienen su propio modo de justificación, que no es el del Señor Jesucristo y que no es lo que la palabra de Dios dice. Y para esto pues buscan muchos argumentos y entre ellos pues escogen muchas veces este mismo pasaje para argumentar a favor de una autoridad que de ninguna manera el Señor Jesucristo se le ha dado para perdonar los pecados de los hombres. Bien, el hecho es que la pregunta del millón sigue siendo la misma. ¿Quién es Jesucristo para ti? Vi, como lo decía recientemente a alguien, un documental sobre la nación de Israel, y por eso lo traje a colación, donde iban por la calle preguntándole a las personas acerca de Jesucristo. Y es interesante, la mayoría de la juventud de Israel que está en las calles circulando, cuando tú le preguntas sobre Jesucristo, te dicen que no saben. Dicen, no, bueno, el que inventó el cristianismo es lo más que puede decir alguno. O es el líder de una religión. O sea, para ellos Jesucristo es un Mahoma cualquiera, ¿verdad? Es simplemente un profeta cualquiera, o a veces ni siquiera eso, porque no tienen el más mínimo conocimiento de quién es el Señor Jesucristo. Y eso es para la nación de Israel, la cual ha sido bendecida y están cumpliéndose las promesas del Señor y se cumplirán, porque ya tiene a revoles el cielo nublado, ¿verdad? Como veíamos que el Señor Jesucristo le decía a los fariseos cuando le decía hipócritas, ustedes saben distinguir los tiempos, pero sin embargo no quieren distinguir este tiempo, el tiempo en el cual Él vino precisamente a ofrecerse para terminar como Jonás
en el vientre de la tierra durante 3 días y 3 noches, pero resucitar, proclamando perdón y redención para todos los que en Él creen. Hermanos, la respuesta a esta pregunta del millón, por decir así, la pregunta tan importante, millonaria, ¿verdad?, es sin lugar a dudas lo que marca una gran diferencia entre 2 tipos de personas, 2 grupos de personas o de seres humanos. 2 grupos de personas. El primero de ellos está representado acá a los que el Señor Jesucristo mismo le llama los hombres. Y cuando está hablando de los hombres, está hablando de personas normales, personas comunes y corrientes, personas que son parte del mundo en el cual nosotros vivimos y que sencillamente pues no conocen al Señor Jesucristo. Tal vez tienen un conocimiento religioso del Señor Jesucristo, pero no tienen absolutamente ningún tipo de discernimiento espiritual para reconocer en Jesucristo Dios encarnado, el mismo Dios. Aquel que dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Hermanos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta. Y los demás, que son incrédulos por naturaleza, lo más que pueden tener es una opinión aproximada en función de lo que su educación religiosa o su educación moral o casera le ha enseñado. Pero conocen al Señor Jesucristo, ciertamente. Hay un grupo que es el grupo de los hombres. Y entre estos grupos de los hombres nosotros podemos verlo claramente, es fácil distinguirlo. Hay algunos de ellos que ignoran absolutamente en cuanto al Señor Jesucristo. O sea, lo tienen a menos, es como si Jesucristo no existiera. Comentaba con un amigo con el cual suelo ir a caminar, pues que da pena, ciertamente da muchísima pena ver cómo los panelistas de televisión, aquí en nuestro medio, en nuestro país, o sea, pueden invitar y compartir opiniones de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y el punto de vista médico, científico, psicológico, social, político, económico, etcétera, ¿verdad? Pero jamás se cuestionan en cuanto a qué dice Dios en cuanto a eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso que están discutiendo? Cual que sea la temática. Desde lo que tiene que ver con asuntos que hoy día están muy en boga, que tiene que ver con el aborto o con la cosa de género, la ideología de género o lo que fuera, ¿no? O aún inclusive en asuntos sociales, políticos o económicos. Porque para todo la Biblia es más que suficiente. Pero la opinión de Dios no la tienen en cuenta. Y esa es la mayoría de las personas. Ignoran por completo al Señor Jesucristo y lo que su palabra dice. Pero también hay algunos que lo incluyen al Señor Jesucristo. Y para mí fue algo indignante. Perdónenme, tal vez ustedes no comparten conmigo la opinión porque he visto a cristianos que han dicho que se alegraban de que fuera así. Pero desde mi punto de vista es indignante ver cómo en unos premios de farándula, ¿verdad? Pues prácticamente todo aquel que subía a recibir un premio ponía en sus labios el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacían de una manera pues realmente tan ligera, tan superficial y tan absurda que podías tú darte cuenta claramente por el propio testimonio de su vida y por sus palabras que no le conocen en absoluto. Personas que están imbuidas en el pecado, en la droga, en la inmoralidad y defendiendo con argumentos malsanos completamente puntos de vista que realmente son ajenos a la voluntad de Dios y sin embargo mencionan el nombre de Jesucristo y a veces inclusive llegan a llamarle su Señor. Es penoso, pero sucede así, con una gran ligereza. Esos son parte de los hombres. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, cuando habla de los hombres, hablan de aquellos que le ignoran como de aquellos que dicen conocerle, pero que no le conocen, ¿verdad? No le conocen en absoluto, no le conocen. Y la Biblia advierte en cuanto a eso, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová aquel que tome su nombre en vano. Tomar el nombre del Señor en vano es un absurdo, ¿verdad? Porque no solamente no tiene ningún efecto para fines espirituales, sino que, como vamos a ver dentro de un momento, pues lo más que sirve es para mancillar el nombre que con el testimonio de vida y con la impiedad en la cual se vive, pues sencillamente lo que hacemos es mancharlo. Hermanos, da pena, pero ciertamente es así. Personas que no toman en cuenta a Dios o personas que lo toman en cuenta solamente en circunstancias y condiciones especiales, pero que con sus vidas manifiestan claramente su impiedad y su poca devoción a Dios. Pero la pregunta no fue formulada solamente, como yo decía, en cuanto a los hombres. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sino que nosotros vemos en el versículo 15 que el Señor apunta directamente a los discípulos.
andaba con sus discípulos, andaba por la zona de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo quedaba al norte completamente del mar de Galilea, venía de Magdala, atravesó el lago, subió al norte y en ese lugar donde Filipo había pues renombrado la ciudad después de reconstruirla, y le había puesto el nombre del César, pero el nombre suyo también, Cesarea, pero Cesarea de Filipo, ¿verdad? En este lugar donde la impiedad estaba presente con todas las manifestaciones idolátricas de la cultura romana, pues en este lugar precisamente donde el Señor Jesucristo le pregunta, ¿quiénes dicen que soy yo? Y ahora le dice a ellos, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Estos son parte del segundo grupo. Si recuerdan bien, les dije que la primera cosa es que la respuesta a esa pregunta define en cuál de los dos grupos está esa persona. Hay un grupo de personas que son simplemente incrédulos, los que le llaman los hombres, aquellos que sencillamente no conocen a Dios. Y hay otras personas que son sus discípulos que deben conocerle al Señor. Y por eso el Señor le llama bienaventurados. Fíjense que en el caso de Simón específicamente, cuando él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 17, el Señor le responde y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, los que el Señor se le revela, lo que el Señor se le revela y le revela su naturaleza mesiánica. Aquellas personas que son capaces de discernir que Jesucristo no es un Dios más, ni tampoco es un profeta, ni tampoco es un maestro, sino que es el mismo Dios encarnado. Y aquellas personas que son capaces de entenderlo y apropiarse de esa realidad y relacionarse con Jesucristo como quien Él es, el Mesías de Dios, el enviado por Dios para redimir a un pueblo de su pecado. Hermanos, esos son los que conocen al Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan la expresión del Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente nos acordamos casi siempre del pedacito final porque está en el escudo nuestro. Pero hay una condicionante. ¿Cuál es la condicionante? Si permanecen en mi palabra, entonces son mis discípulos. Personas que no permanecen en la palabra de Dios, que apenas conocen la palabra de Dios, no pueden ser de ninguna manera discípulos del Señor Jesucristo. Porque el Señor se nos revela como el Mesías de Dios, como el Cristo a través de su palabra. No podemos conocer al Señor Jesucristo si no es a través del mensaje del Evangelio de gracia que está precisamente consignado en su bendita palabra. Entonces hay uno de dos grupos. Y todos los que estamos aquí pertenecemos a uno de los dos grupos. O somos del grupo de los hombres, que tenemos un concepto, una religión, una opinión de Jesucristo, que tal vez le llamamos, le invocamos o lo proclamamos en determinadas circunstancias, pero que no tenemos absolutamente ningún tipo de relación personal con Él y que no le hemos recibido como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, o aquellos que sí lo han hecho, que Dios se le ha revelado, que a través de la palabra de Dios, de las Escrituras, han conocido a Jesucristo y se han entregado a Él y le han recibido en su corazón como quien Él es, como el Mesías de Dios. Hermanos, amigos, ¿en cuál de los dos grupos tú estás? Porque en uno de los dos tú estás. Cuando no era cristiano, cuando no me había convertido al Señor Jesucristo, yo era parte del primer grupo, del grupo de los hombres. Tenía temor de Dios y creía que Jesucristo era Dios en términos intelectuales, pero todavía no había echado mano de ninguna manera de esta verdad. No había recibido la palabra de Dios, la revelación que solamente el Señor Jesucristo puede dar. ¿Has comprendido tú que Jesucristo es el único Dios y Salvador? Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos, a los hombres, en el cual puedan ser salvos. ¿Has comprendido tú que solamente en Cristo hay salvación? ¿A cuál de los dos grupos tú perteneces? Porque dependiendo de tu respuesta a esta pregunta, ¿verdad?, la pregunta del millón, pues perteneces a un grupo o a otro. Y el hecho de tú ser parte de la iglesia, ¿verdad?, define sin lugar a duda a qué grupo tú perteneces. Porque este es el segundo punto que tenemos hoy en esta enseñanza. La pregunta del millón, al ser respondida, su respuesta establece el fundamento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia o eclesia en griego significa los que son llamados afuera, o los que son llamados fuera, los que son separados por Dios. Esta palabra solamente aparece 2 veces en los evangelios, y las 2 veces está en Mateo. La primera vez está aquí, en este versículo 18, y la otra está en el capítulo 18, el versículo 7, cuando dice el versículo 17, mas si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Saben lo que significa? Significa los llamados fuera. Y Jesús está en este sentido, pues sacando fuera del mundo, de los hombres, a aquellos que son o habrían de ser parte de su iglesia. Jesús le había dicho al Señor, a Pedro, y es lo que vemos nosotros aquí en este texto, que él sería llamado Cefas. Y la palabra Cefas significa piedra, ciertamente, Petros, en griego, o sea, piedra. Y en esto el Señor estaba evidenciando el cambio que se produciría en el apóstol Pedro en cuanto a su carácter. Y esto sucedería ciertamente a partir del momento en el cual la promesa del Espíritu Santo viniera a los discípulos. A partir de Pentecostés, Pedro es otra persona completamente. Recuérdense que antes de eso, inclusive el Señor le llegó a llamar Satanás. Y en el contexto en el cual nosotros estábamos leyendo, si vamos a otros de los evangelios, precisamente el Señor lo hace. Le dice, apártate de mí, ¿verdad? Luego que se supone que él había sido proclamado como la piedra fundamental. De ninguna manera fue así. Estaba hablando del carácter de Pedro. Pedro habría de ser transformado. A partir de ese momento veremos a un Pedro que se levanta en Jerusalén y que predica, y una multitud enorme de personas se convierte. Y luego Pedro se convierte en aquella persona que predica el evangelio por todas partes y viene con esto haciendo o cumpliendo con la misión que el Señor le estaba dando. Con esto ciertamente él estaba adelantándole lo que le sucedería cuando el Espíritu Santo llegara a los discípulos. Pero la declaración de Jesucristo como el Cristo, o de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios viviente, esta es realmente la verdadera piedra o el verdadero fundamento en el cual se fundaría la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay ninguna manera de poder ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo si no es con la confesión de que Jesucristo es el Mesías de Dios, el Salvador del mundo, aquel que pagó por nuestros pecados. Jesús es la piedra fundamental. Y esta es la declaración que el Señor está haciendo acá. Fíjense que no hay otro tema. Si ustedes van al texto que estamos leyendo, cuando nosotros pasamos al versículo final, al versículo 20, el versículo 20 del pasaje que leímos, ¿lo ven? ¿De qué estaba hablando el Señor? O sea, entre el versículo 17, cuando dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino. Al final, ¿qué dice en el versículo 20? Dice, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El tema siempre es eso. El tema ha sido en todo momento, y lo vemos en los pasajes paralelos, en los sinópticos también, nosotros vemos que el tema sigue siendo el hecho de que Jesús era el Cristo. Esa era la pregunta del millón. Esa es la pregunta que cada uno debe responderse. Y dependiendo de esa pregunta, pues nosotros venimos a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sencillamente nos quedamos excluidos. Pero hay un grupo de personas que el Señor llama del mundo, los saca del mundo, de los cuales dice, ellos no son del mundo. Intercede por ellos delante del Padre, porque Él los escoge del mundo. Y este grupo de personas vienen a ser personas que se establecen sobre un fundamento que va mucho más allá de una persona humana, en este caso de Pedro, sino del mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es precisamente la roca, no Petrus, sino Petra, sobre la cual se fundaría su iglesia. Su declaración de que el Señor Jesucristo era el Mesías de Dios no dejó de ser en ningún momento el tema fundamental de la conversación que él tenía con sus discípulos. De eso era que estaban hablando. Esa era la pregunta formulada. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón.
porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos. Es imprescindible, es necesario reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios mismo, encarnado. Dios que toma forma de hombre para venir a morir por los pecadores, a fin de que la deuda del pecado tuyo y mío recaiga sobre Él, y nosotros de esta manera podamos ser sanados y curados y perdonados y salvados. Hermanos, los apóstoles no se confundieron en cuanto a la enseñanza. Yo quiero que me acompañen a la primera epístola del apóstol Pedro. Se supone que Pedro debió haber dicho, ajá, entonces yo soy la piedra, yo soy la roca, ¿verdad? Sobre el cual el Señor Jesucristo dijo que Él iba a fundar su iglesia. No parece que Él entendió eso en ningún momento. Yo no sé por qué algunos quieren tergiversar las Escrituras. Primera de Pedro, vayan conmigo en Primera de Pedro, búsquenlo por favor, el capítulo 2, para que lean un par de pasajes ahí que son tan importantes. Pedro lo entendió también, él nunca se confundió. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, versículo 4, ahí viene la exhortación de Pedro a los hermanos, a la iglesia universal. Le dice, acercándoos a Él, al Señor, ¿verdad? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él. ¿Qué dice luego? Piedra viva, ciertamente, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Pues leamos sencillamente. Versículo 5 al final. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, el Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo en todo momento. Por lo cual, versículo 6 también contiene la Escritura. Aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El apóstol Pedro no tenía ninguna duda. Él no se creyó en ningún momento que él tenía ninguna autoridad apostólica especial. Todo lo contrario. Vayan al capítulo 5, ahí mismito. Primera de Pedro, capítulo 5. Miren el corazón de este siervo de Dios, que sabía que solamente era un instrumento del Señor. Él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Primera de Pedro 5:1. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro no se confundió, él entendió muy bien. Él entendió que él era una piedra, ¿verdad? Que él habría de ser convertido en una persona con la firmeza y la estabilidad necesaria que no tenía antes. Por eso negó al Señor Jesucristo, porque era una persona impulsiva completamente, pero vendría a tener la firmeza que el Señor le daría como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y esto sería algo que el Señor utilizaría con un propósito muy particular, con el propósito de sacar afuera, ¿verdad?, a través del Evangelio, del mensaje del Evangelio, tanto a los gentiles como a los judíos. El apóstol Pablo tampoco se confunde. Vayan conmigo a 1 Corintios. Yo no sé por qué hoy día hay tanta gente que quiere confundir a otros con esto. Los apóstoles no se confundieron, no creyeron de ninguna manera tener ninguna virtud en particular
o especial o ninguna diferencia o superioridad o capacidad, y mucho menos poder legarla a generaciones posteriores, como dice la Iglesia Católica de la función o los atributos papales. Hermanos, Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Los versículos que van del 1 al 4. Primera de Corintios, perdón, estoy en segunda. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose a los judíos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Pedro. ¿Qué dice? Cristo, siempre fue Cristo. La roca fue siempre Cristo. Lo fue para Moisés y los que salieron de Egipto, y lógicamente lo es para la iglesia por igual. Es una roca firme, roca espiritual. La roca espiritual que seguía, los que los guiaba cuando estaban en el desierto, el que le proveía precisamente del agua que necesitaban manando de este pedregal. Pero fíjense qué interesante que el propio Pablo, en el capítulo 3, en este caso, de Primera de Corintios, pues también lo aclara de una forma muy específica. En el capítulo 3, en el versículo 9, ¿lo tienen? 3:9. Primera de Corintios 3:9. Dice el apóstol Pablo: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando de la iglesia como un edificio. ¿Ok? Una similitud que la hemos visto muchas veces. La principal piedra del ángulo ¿de qué? De la construcción o del edificio que representa la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero en fin, dice: vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento sino Jesucristo. Y después, partiendo de Cristo, cada quien tiene una responsabilidad como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de sobreedificar su propia vida, su propia fe, basada siempre en el punto de partida de la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. La profesión de fe, la respuesta a la pregunta del millón: ¿quién es el Cristo? El Hijo del Dios viviente. Esa es la contraseña. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice lo siguiente. Yo lo voy a leer para que ustedes no tengan que ir allá. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Se lo dice a los efesios, que vienen de una cultura grecorromana, ¿verdad? Paganos completamente habían sido antes. Y le dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, los apóstoles, los profetas, todos ellos se edificaron precisamente sobre Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la contraseña, esa es la respuesta. No hay otra respuesta posible. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es Jesucristo realmente tu Dios, tu Salvador, tu Mesías? ¿Es para ti el ungido de Dios, el único y suficiente Salvador? ¿Has confesado a Jesucristo como tu Mesías, como tu Salvador? ¿O te vas a quedar pensando y atribuyéndole a seres humanos la virtud que solamente le corresponde a Él? Él es el Dios encarnado. Él es el primogénito de todo lo creado. Todas las cosas han sido hechas por medio de Él y para Él. Y nosotros, hermanos, lo único que podemos hacer es decirle: Señor, perdóname, te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor, mi Mesías, mi Salvador. La respuesta a la pregunta del millón, hemos dicho en primer lugar que define dos grupos o marca la diferencia entre dos grupos.
entre los que son del mundo y los que son realmente discípulos de Cristo. Tú y yo estamos en uno de esos dos grupos. No en los dos, en uno de los dos. Todos fuimos en algún momento simplemente, tal vez conocedores, parte del mundo, parte de los hombres, pero no conocíamos al Señor. Pero si le has conocido como tu Señor y Salvador y has venido a ser parte de la iglesia, fundamentado precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces con esto también estás definiendo, con esta respuesta, cuál es la responsabilidad que te corresponde. Hermanos, fíjense lo que le dice el Señor a Pedro, versículo 19. Estamos de nuevo en nuestro texto de Mateo capítulo 16. En el versículo 19 le dice a Pedro, ¿verdad? Le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué son las llaves? Que son las llaves del reino. Lo que el Señor le dice que le va a entregar a él. Sin lugar a dudas, ustedes tienen que coincidir conmigo en que las llaves es el instrumento que se utiliza para abrir o cerrar una puerta. ¿Verdad? Para eso son las llaves, para abrir y cerrar, no es para otra cosa que son las llaves. Y la verdad es que si nosotros recordamos cuando éramos adolescentes, el día que nuestros padres nos dijeron, toma la llave de la casa, nos sentimos de una manera muy especial, porque ya nosotros tenemos la llave de la casa, tenemos la capacidad de no tener que tocar el timbre o pedir que nos abren, sino que sencillamente entramos y salimos, porque tenemos la llave de la casa. Atar y desatar, de eso que se trata. Atar y desatar son términos rabínicos que se refieren precisamente a prohibir o a permitir. A prohibir o a permitir. Tú atas o desatas, tú prohíbes o tú permites. Y el Señor Jesucristo estaba sin lugar a duda prometiendo a Pedro el privilegio que le estaba dando de poder abrir mediante el Evangelio las puertas del reino de los cielos, tanto a los gentiles como a los judíos. Y nosotros lo vemos que se cumple así. En primer lugar, nosotros vemos al apóstol Pedro en Hechos capítulo 12, el día de Pentecostés, a lo que hice referencia hace un rato, predicando el Evangelio a los de Jerusalén. Y ese día, con una manifestación muy particular del Espíritu Santo, se convierte en ¿cuántas personas? ¿Se recuerdan? ¿Cuántas? 5,000 personas. Pedro fue el que abrió, sin lugar a dudas, las puertas del reino de los cielos. La iglesia se forma en ese día. Jesucristo se establece como la fe fundamental, el bloque, la piedra básica sobre la cual cada una de esas 5,000 personas comenzaron a reedificar su vida siendo nuevas criaturas en Cristo. Y Pedro fue la persona que el Señor utilizó como líder, como piedra, con un carácter firme a partir de ese momento, para no obstante que seguir adelante. Eso le costó la prisión en poco tiempo y luego grandes persecuciones. Pero se cumple con los gentiles también. Nosotros vemos en Hechos capítulo 10 que mandan a buscar a Pedro para que le predique a un hombre y a su familia que eran gentiles, que no eran judíos. Ese hombre se llamaba Cornelio y ese día se convierte Cornelio y se convierte su casa. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es precisamente el mismo, que Jesucristo es la roca estable en la cual debían confiar. Jesucristo era el Mesías de Dios, el Hijo del Dios viviente. Ese fue en lo que ellos creyeron, y unos y otros pues vinieron a ser parte de la iglesia. Pero les decía a ustedes, hermanos, que el Señor define de esta manera la responsabilidad que tiene la iglesia, no solamente para Pedro y para los discípulos y para Pablo y para todos los demás, sino para nosotros los que profesamos ser creyentes en Cristo. Tenemos la mismísima responsabilidad, porque la misma autoridad que le fue dada a Pedro le dada luego a los discípulos. Si ustedes quieren, vayan conmigo al capítulo 18, pasen la página un poquito más adelante, el versículo 15, 18:15. Miren lo que dice 18:15. Luego que el Señor en el 14 le dice, 18:15, sí, estamos directamente al 15, vamos. Dice, por tanto, y está hablándole a los creyentes, ¿verdad? A los hermanos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y si no lo oyeres, no lo oyere a ellos. Dilo a quién, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, como un incrédulo.
Si luego que tú le amonestas en cuanto a su pecado y vas con otros hermanos y no hace caso, después a la iglesia tampoco le hace caso, despreocúpate, es un incrédulo. Esa persona es incrédula completamente. Tenle como un gentil y como un publicano. Pero ¿qué dice luego? El próximo versículo es el énfasis. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bueno, el mismo poder y la misma responsabilidad que le fue delegada a Pedro ha sido delegada a ti y a mí. ¿En qué consiste? En utilizar el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, mediante la cual podemos ser simplemente salvos, obedeciéndole y convertirnos en verdaderos seguidores, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Utilizarla para llevar el mensaje de salvación del Evangelio, de perdón de pecado, el hecho de que Cristo vino a salvarte a ti y a mí, y para esto dejó su gloria, porque de otra manera no podríamos ni tú ni yo ser salvos, porque por nuestras obras solo nos espera la condenación del infierno. Pero en Cristo Jesús hemos sido redimidos del pecado. Todos los hombres, no todos los hombres los que son capaces de responder sinceramente esta pregunta diciendo, sí, Jesucristo es mi Mesías, es mi Dios, es mi Salvador, es mi Señor. No tienen que respondérselo a otra persona, sino directamente a Dios. Y Él no puede ser burlado. La pregunta del millón es, entonces, en esta circunstancia, ¿estás tú cumpliendo con la responsabilidad que como parte de la iglesia tienes? Porque lo que dice acá es que tú eres capaz de atar y desatar, así como Pedro también lo fue, a través del mensaje del Evangelio. Librar de las garras del lazo de Satanás en el cual están tantas personas cautivas haciendo la voluntad de Él y ni se dan cuenta de eso. Por medio de la predicación del Evangelio. Estás abriéndole la puerta de los cielos a los pecadores con las llaves del Evangelio. Estás utilizando tu llavero con tu llave. Cristo murió y resucitó para ser Señor. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Y en Él es salvo todo aquel que cree. La iglesia tiene las llaves del reino. Tiene una misión que es gloriosa realmente. Nos preocupamos tanto por las necesidades temporales de las personas, por su salud, por su provisión, por sus sentimientos. Pero muchas veces no nos preocupamos tanto por su condición espiritual. Y todo lo que está aquí delante de nosotros es pasajero y temporal. He tenido mucha oportunidad, mucho tiempo en reflexionar sobre ello en estos últimos tiempos. Todo es pasajero, todo es temporal. Pero cuando hablamos del perdón, de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús, estamos hablando del verdadero tesoro, establecernos sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo en obediencia a su palabra para ser de una vez por todas salvos en Él. La victoria está garantizada. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio, decía Pablo. ¿Saben por qué no se avergonzaba? Dice, porque yo sé que hay poder de Dios en ese Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al que es judío como al que no es judío, como al griego. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos muchas veces prioridades incorrectas. El mundo no va a cambiar, el mundo no va a mejorar, la situación no va a mejorar, señores. El cielo tiene arreboles hace tiempo, está nublado, nubladísimo, yo diría. ¿Cuánta ilusión en una vacuna? Ahora dicen, bueno, vamos a tener que aprender a vivir con ellos y a rehacer o reaplicar la vacuna. Y mientras tanto, vamos como en los días de Noé. Y el proceso se repite una vez y otra vez. Los hombres no tienen en cuenta a Dios
No lo toman en cuenta. Dios permite que tengan una mente reprobada, y lo estamos viendo en todas las sociedades del mundo hoy día, y terminan haciendo cosas que no convienen, inmoralidades de todo tipo. Y consecuentemente, ¿qué viene luego? El juicio de Dios. Y estamos en medio de eso. Estamos viviendo el tiempo en el cual Dios ha comenzado a hacer juicio sobre una humanidad que le ha echado a un lado completamente. Que no le importa quién es Jesucristo. Y que o no lo toma en cuenta, o tiene una, vamos a decirle, una tergiversación y que ciertamente mejor fuera que ni lo mencionaran. Mejor fuera que ni lo mencionaran. Lo único que puede hacer la diferencia es el Evangelio. Lo único que puede hacer la diferencia es el Evangelio. Lo único que puede hacer la diferencia es el Evangelio. Que el hombre sea cambiado desde dentro y que establezca un vínculo y una relación con Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la respuesta a esta pregunta, la que he llamado la pregunta del millón, va a definir dónde tú vas a pasar la eternidad. Por eso es tan importante la pregunta. El apóstol Pablo le decía a los romanos: si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón es necesario creer para ser justificado delante de Dios. Con el corazón se cree para la justicia. Dice, pero es necesario que con la boca confieses a Jesucristo para ser salvo. Has confesado a Jesucristo, has dicho del Señor Jesucristo que Él es tu Dios y tu Señor, el Mesías de Dios, el Salvador del mundo, el único Salvador, el suficiente Salvador. Tu respuesta determina dónde vas a pasar la eternidad. El mismo Cristo lo dijo: cualquiera que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. No eres capaz de confesar que Jesucristo es el Mesías de Dios, tu Salvador, tu Señor, declararte de Él absolutamente, entregarte a Él, confesarle con tu boca que Él es tu Dios y tu Señor y recibirle en tu corazón por fe, pues la eternidad la pasarás en la condenación eterna. Y no voy a entrar en detalles porque la Biblia habla mucho sobre ese lugar donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién es Jesucristo para ti? Óigame, no es una pregunta tonta. Tú dirás, pero pastor, ¿la está haciendo en la iglesia? Sí, la estoy haciendo en la iglesia. En una iglesia diezmada completamente con el argumento de la separación y la pandemia. La estoy haciendo en la iglesia. ¿Qué representa a Cristo en tu vida? ¿Para ti Jesucristo es un extraño? ¿Tú no lo conoces o no lo reconoces? ¿O por el contrario, piensas que es un absurdo total? Es algo, como alguien decía recientemente, fruto de la imaginación del hombre. ¿Es Jesucristo simplemente para ti una religión, una costumbre que tú heredaste? Señores, España parecería ser el país más cristiano del mundo si es por sus prácticas religiosas. Y hace muchos años ya que el agnosticismo está en ellos. Ellos no niegan a Dios, pero tampoco creen en Dios, ni en Jesucristo, lógicamente. Son puras tradiciones religiosas. Ninguna religión salva. La religión cristiana tampoco. Solamente Cristo, solamente en Él hay salvación. Solamente en Él hay salvación. Es a Él donde hay que acudir. ¿Quién es Jesucristo para ti? Tal vez Jesucristo es simplemente el bastón al cual tú acudes cuando ves una situación de desesperación o cuando no puedes estar en pie por ti mismo. Así me respondió hace tantos años que pereció ya un compañero de la universidad. Cuando fui a su casa a predicarle el Evangelio, y lo que me dijo: no me hable a mí de Jesucristo, que es un bastón en la cual la gente se apoya cuando está en la condición que yo estoy. Tenía un cáncer terminal. Y murió. Tal vez Jesucristo simplemente es como para ti, como lo es para los políticos, que lo incluyen en sus declaraciones como parte
o forma de conseguir, por así decirlo, la aprobación de los demás, una especie de adorno. Jesucristo es algo que adorna tu carácter, por eso tú lo mencionas tanto. Y por eso tú ves que en la farándula la mencionas y tú ves que cada vez que hay un mensaje en la retórica está incluido el punto, ¿verdad? Que Dios les bendiga y la fe en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? A veces se trata simplemente de una excusa. Jesucristo es la excusa mediante la cual yo escondo o escudo una serie de conductas pecaminosas que tengo. Pero no importa, yo puedo vivir mi vida como yo quiera, ¿verdad? Pero en el momento dado, Dios te bendiga, gloria a Dios, salve el nombre el santo nombre del Señor. ¡Qué vergüenza! ¿Ese es el Jesucristo para ti? Si es así, simplemente no le conoces. Pero si tú dices, no, yo soy cristiano, yo soy parte de la iglesia, entonces Jesucristo tiene que ser tu guía. Y si es tu guía, entonces la pregunta que yo me hago, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no le obedeces? ¿Por qué no sigues detrás de él? Porque hay que estarte arengando y exhortando constantemente para que hagas los devocionales, para que te congregues, para que le enseñes al otro el mensaje de salvación. ¿Alguno de nosotros ha dejado de trabajar? No, nadie quiere dejar de trabajar, porque necesitamos trabajar. ¿Y todos nuestros relacionados en el trabajo son creyentes? No ha habido mejor época, mejor oportunidad para los que acuden a un lugar de trabajo con incrédulos para testificarle de Cristo y hablarle de Romanos capítulo 1 y capítulo 2 y hacerle ver que realmente necesitan el Evangelio de Cristo en su vida. Que esta época, pero estamos más pendientes a los resultados de la Procuraduría y los tribunales. Esto se convierte en nuestro tema de conversación. Si Jesucristo es tu guía, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no le sigues? Si Jesucristo es tu amigo, ¿por qué siempre prefieres la compañía de tus amigos incrédulos? Ponte a pensar, en realidad, sé sincero, sincera contigo mismo. ¿Con quiénes tú compartes? ¿Con el pueblo de Dios? ¿Tus amigos son cristianos, cristianas? Cuando tú tienes una pregunta, una necesidad, una congoja, una alegría, ¿con quién la compartes? Con los que son como tú, parte del pueblo de Dios, que tienen a Cristo como su Dios, su Señor y su Salvador. Cantamos, Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró. No puedo cantarlo. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró. Sí, Él nos mostró que es nuestro amigo, pero ¿somos nosotros realmente del Señor Jesucristo? ¿Somos amigos de Él? Si Jesucristo es tu Señor, entonces, ¿por qué antepones fácilmente tus compromisos y tus deberes seculares a la adoración que le debes a Él? ¿Cuántas veces el argumento es que tenía mucho trabajo? Pero vean acá, ¿quién es tu jefe? ¿Es Jesucristo? ¿Cuántas veces antepones la autoridad de otro antes que la autoridad del Señor? Es que es un compromiso, yo tengo un compromiso de trabajo, yo debo ser responsable, sí, ser responsable, pero no de ninguna manera reemplazando, sustituyendo el deber que tú tienes delante del Señor como parte de su iglesia para proclamar su evangelio y congregarte para adorarle. No puede ser, no debe ser. Yo no puedo porque a esa hora yo tengo... Sí, humanamente yo lo puedo comprender, espiritualmente no. Hermanos, si Jesucristo es tu Señor, sácale su comida aparte y sácasela adelante también. Sácasela aparte y sácasela adelante. Para que cuando te digan tal y tal cosa, no puedo porque yo tengo un compromiso. Un compromiso con mi Señor. Hermanos, si Jesucristo es tu Dios, Él debería ser tu deleite. No debes anteponer tus placeres mundanos y tus deseos a su adoración bajo ninguna circunstancia. Deja que Él sea tu jefe, pero también que sea tu deleite. Regocíjate en Él. Regocíjate en el Señor Jesucristo. Regocíjate en las cosas santas, en las cosas que son de Él. Si no es así, cuestiónate si realmente has nacido de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Vayan conmigo ahí. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Con esto concluyo.
Hoy estoy bastante afónico. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Voy. Ya. Estamos en que Jesucristo se supone que es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro guía, nuestro amigo, ¿verdad? Consecuentemente, el apóstol Pedro dice, por tanto, ¿verdad? Por todo esto, ¿verdad? Aquellos a los cuales el Señor se les reveló, versículo 12, ¿verdad? A través del Evangelio, versículo 12, el Evangelio predicado y aplicado por el Espíritu Santo. Dice, por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor viene pronto. Apriétense los cinturones de la mente, del entendimiento. Versículo 13. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en los domingos en la mañana cuando vengan a la iglesia. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Y si invocáis por Padre, fíjense que estamos yendo a los mismos puntos. Si es tu papá Cristo, si el Señor es tu papá, si Cristo es tu Padre, si Dios es tu Padre, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación mientras estás aquí en la tierra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sabemos que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el día en que le veamos. ¿Quién es Jesucristo para ti? No te estoy pidiendo que hagas un análisis intelectual, mental, ni religioso mucho menos, ni cognoscitivo, sino espiritual, interno. No te estoy pidiendo que me lo respondas a mí, te estoy pidiendo que se lo respondas a Dios. Y si acaso todavía Cristo no reina en tu corazón, si acaso tus pecados todavía no han sido perdonados, si acaso no has experimentado un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo, entonces hoy, ahora, en esta mañana, mientras oramos, arrepiéntete de todo corazón, habla con Él. Pídele perdón por tus pecados y proclámale como tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Eres la roca en la cual estarás estable. Él es aquel en el cual puedes confiar para vida eterna. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, tú sabes, Padre, hasta dónde tu palabra ha calado en los corazones nuestros en la mañana de hoy, incluyendo el mismo mío, Señor. Ayúdame a no desaprovechar ninguna oportunidad para decirles a los que van camino al infierno que en Cristo hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Padre, dale testimonio, Señor, como sueles hacerlo tú, a aquellos que en esta mañana puedan haber entendido su necesidad, haberse arrepentido de sus pecados y haber invitado que tu Hijo Jesucristo, por la fe,
viniese a morar en sus corazones, perdonándoles sus pecados y regalándoles, Señor, lo que no podían conseguir por sí mismos, al igual que nosotros, el don de la vida eterna. Padre, bendice tu iglesia. Amonesta a tus hijos, Señor, incluyéndome a mí, Señor, en cada ocasión en la cual desviemos, Señor, nuestra mirada de ti, Señor, desvirtuemos, Señor, el propósito de nuestras vidas, Señor, nos descarrilemos, Señor, y retráenos siempre a ti, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, y gracias, Padre, porque nunca dependió de nosotros, sino de tu misericordia, la cual, Señor, se renueva cada mañana, dice tu palabra, y es sempiterna, Señor. Bendícenos, Padre, llévanos con tu bendición, y permite, Padre, que cada quien, Señor, pues manifieste la presencia de Jesucristo a lo largo de la semana, Señor, en sus vidas, en sus palabras, en su testimonio, en sus prioridades, en su trabajo, en tu adoración, Señor, a ti, en su enseñanza a sus hijos, Señor, en cada cosa, Padre, que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.